María Pía López en Corte y Confección. La tijera de un taller que recorta relatos. 1 centímetro mide tensiones, el dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer. María Pía López en Corte y Confección. Remienda sentidos culturales. Corte y confección. Pensar la cultura como oficio terrestre y a la vez atención sobre los astros. Construir un espacio de diálogo, una conversación, donde estén todos los tonos, los dialectos, las voces. Polifónico ese espacio, abigarrado, federal, poroso. Corte y confección. Imaginamos el sonido de una máquina de coser. La que nos recuerda a las primeras costureras, esas obreras de las fábricas, la que nos recuerda también la Fundación Eva Perón, que ahí traía y distribuía máquinas, pero también la Feria de las Alacitas, allí donde cada enero van muchas personas a buscar sus miniaturas de aquellos que quieren tener durante el año, y uno de los éxitos de esa feria son las máquinas de coser, pequeñísimas. ¿Quién no quiere tener un tallercito en la casa? Corte y confección, un lugar donde encontrarnos a conversar, a pensar, a hacer cultura. Un programa que está dentro del Ministerio de Cultura de la Nación y dentro de ese, pensando la cultura como querella, como conversación, como apuesta, como modo de revisar el pasado, de traer el pasado aquí y atender a las fuerzas vivas del presente. Pero fundamentalmente Corte y Confección es el intento de construir imágenes para una sociedad del porvenir. Para eso hacemos ejercicios de memoria, ejercicios poéticos y reflexiones comunes. Entonces, para alargar este primer Corte y Confección, vamos a escuchar a Gabo Ferro. Soy todo lo que recuerdo. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. La verdad es perro fiel que vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado.
Cuentazo Donna Haraway. Aún quedan buenas historias por contar, muchas bolsas de red para tejer, y no solo por los seres humanos. Bolsas de red para tejer y también bolsas para recolectar. Donna Haraway, de quien escuchábamos este pequeño retazo, una frase del libro Seguir con el problema, piensa que en vez de hacer historias con armas, estaría bueno hacer historias con bolsas. Porque hacer historias con bolsas nos permitiría pensar en personajes que andan por allí recolectando cosas, llevando de un lado para otro semillas, trocitos, materiales, cosas que quieren guardar, conservar, y quizás pensando que el mundo está en crisis y atravesando un momento bastante complicado, no está mal ir pensando en acopiar lo que no queremos que se pierda, guardar aquellas cosas que ha producido esto que llamamos humanidad y más acotadamente nuestra cultura nacional, para guardarlas, preservarlas, dejarlas a disposición de quienes vienen, invitar a las nuevas generaciones a que se encuentren con ellas y circularlas entre nosotros como si fueran dones que nos regalamos y guardamos. En esta sección invitamos a amigas, amigos, amigues, a gentes, a personas que elijan algo para recolectar, que nos den un retazo de lo que considerarían que no hay que perder, que está bueno poner a circular, disponer para otros y compartir. El espacio cubre por fuera la habitación. Espacio, habitación. Estoy adentro. Las 4 paredes, el suelo y el techo limitan la luz y el aire. Paredes, suelo, techo, luz, aire. Toco con una mano la pared. Abro la puerta. Mano, pared, puerta. El espacio rodea la casa por fuera. Espacio, casa. Viniendo es el fin. Yendo es el principio del infinito. Fin, principio. Ya estoy a 2 metros de la puerta de la casa. Metros. Puerta. Casa. Con mis pies apoyados sobre el suelo de tierra. Pies. Suelo. Tierra. El aire rodea nuestros cuerpos. Límites, conscientes del infinito y del suelo en el que apoyamos nuestros pies. Aire. Cuerpos. Límites. Infinito. Suelo. Pies. El aire, el espacio, tiene la forma contraria, exacta de mi cuerpo. Aire, espacio, forma, cuerpo. El aire que rodea mi cuerpo varía de forma cuando camino, varía el espacio. Aire, cuerpo, espacio. No creo que haya vacío, sino las estrellas, los soles, no podrían emitir luz. Respiro por la nariz, me toco la cara con la mano. La luz de las estrellas, luz de cuarzo, aire, agua, pasa entre los dedos de mis manos, un borde de luz. Luz, estrellas, luz, cuarzo, aire, agua, dedos, manos, borde, luz. La luz toca las lentes de mis ojos. Las veo transparentes, pequeñas, luminosas, cristalinas. Quizá la materia sea solo uno. Al lado mío están mis zapatos. Zapatos. Toco mis pies con mis manos. Mi cuerpo tiembla cálido, en la mitad del espacio infinito sobre el suelo. Cuerpo, espacio, suelo. Donde estás tú, yo. Siempre es la mitad del infinito, yendo hacia ti. El aire azul, transparente, cubre tu cuerpo. Aquí. Ricardo Carreira, poemas, era una lindísima edición que había hecho la poeta y editora Claudia Schwartz en la editorial Atuel, con un prólogo de Piglia, de Ricardo Piglia, del año 1996, impreso en Artes Gráficas del Sur. Elegí a este poema y en particular el recuerdo de Ricardo Carreira para jugar con las palabras, porque
por el encuentro de lo que significa este poema y lo que significa la poética de Carreira, el trabajo con la necesidad de escuchar a las palabras y de recuperar cada sonido y de hacer una especie de silencio sobre las palabras y en esa repetición poder encontrar ese infinito al que hace referencia y negarlo al mismo tiempo. Y me parecía que era importante para un retazo, para un futuro por venir, porque es importante escuchar a las palabras, es importante escuchar el silencio y la musicalidad que tienen, es importante darse cuenta de los sonidos y extrañarse sobre lo que usamos todo el tiempo y lo que nos constituye. Y aparte por el encuentro de un libro que creo que es difícil de conseguir ahora, de un poeta que no todos conocen, y me parecía que era una manera de hilar palabras del pasado con el presente y el futuro, de autores y autoras que quizás no están sumamente difundidos por allí y que vale la pena pensarnos entonces como lectores y lectoras que vayan recuperando esas palabras, haciéndolas escuchar y multiplicándolas todo lo que se pueda para armar y tramar lo que hacemos en cada uno de nuestros presentes, disputando qué tipo de cultura queremos, qué tipo de país queremos, qué tipo de futuro queremos. Le agradecemos entonces a Ximena Espeche, querida crítica literaria e historiadora de las ideas, que nos propuso su retazo. Retazo Jacques Rancière. Hay que partir de la igualdad, de ese mínimo de igualdad sin el cual ningún saber se transmite, ningún mando se acata, y trabajar para ampliarla indefinidamente. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono ugualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io... Temporal. Ahí no llovió, mi barrio un desastre. El cielo encapuchado, gris y negro. Relámpagos platean las membranas y un tronar estremece el chaperío. Un gotón, 3, 4, una balacera de gotazas, otro trueno y se descarga el chaparrón. Un baldazo galáctico infinito se vuelca sobre las barriadas. Vientos huracanados, cayeron árboles, cables, postes, carteles, rayos, cayó piedra. Faltó fuego y si caía se apagaba. Agua de arriba y abajo sube. Todavía la crecida da en la ingle, paquetes y bolsas colgando del techo, los muebles levantados, lo de siempre. Hasta que seque, chapotear en el barro. Avisa, por favor, no tengo que ponerme. Ni ánimo y hay demasiado por hacer. Me encanta de este poema el comienzo. Ahí no llovió.
En realidad me gusta todo el poema, pero me gusta la pregunta. Una está llamando y dice, ¿cómo ahí no llovió? Yo estoy inundada. Gran excusa para no ir a trabajar, o razón para no ir a trabajar la lluvia. Este es un poema, el que acabo de leerles, que es parte de un libro precioso que se llama Poemas para no ir a trabajar, y que cada quien debería tenerlo en su mochila o en la mesa de luz cuando no se quiere levantar, y buscar ahí algo que lo inspire para no entregarse al yugo de todas las mañanas. Su autor, Fernando Aita, está aquí con nosotros para conversar. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal, Pío? Buenas a todos. ¿Y está trabajando? ¿Lo hemos sustraído de su trabajo hoy? No. Realmente, después de que terminé el libro, se publicó y, 2 años después, digamos que pude coronar el proceso creativo con la renuncia al retiro al trabajo. Así que hace un mes y poquito que dejé de trabajar. Ahora estoy en proceso de rehabilitación. ¿Viviendo de derechos de autor, señor Aita? No, eso difícilmente por ahora, pero no, logré un buen acuerdo que me garantiza un año sabático. Muy bien. ¿Y de qué trabajabas? De lechero, pero de una forma más moderna, contemporánea. Le vendía yogures a los chinos, básicamente. Visitaba 20 chinos por día y hacía un pedido de yogures, al otro día iba el camión y entregaba. Para una gran empresa láctea cuasi monopólica. Que no vamos a nombrar porque ya no nos pagan nada. Ya no nos pagan, o sea que no es necesario en este momento hacerle publicidad. Claro. Bueno, este libro, Poemas para ir a trabajar, dijiste, inicia un proceso que termina en la renuncia, pero ¿vos lo escribiste pensando en esa renuncia o lo escribiste como parte de un proceso creativo que podría haber sido sobre el trabajo o podría haber sido sobre cualquier otra cuestión? En realidad son varias cosas. Creo que el libro me sirvió para ir madurando la decisión. Desde que entré a trabajar ahí, digamos que fue por puro mercenarismo, eran pocas horas y pagaban muy bien. Y tuve la oportunidad de acceder a ese trabajo, que creo que es el mejor pago que tuve en toda mi vida, que ya no soy tan chico, pero la verdad que la única motivación era eso, ¿no? Pocas horas y bastante plata, a causa de todo el resto de mi vida, que siempre fue trabajar mucho gratis o por poca plata muchas horas. Por ahí en cosas que me gustaban más o tenían más sentido, pero bueno, en una vez dije, esta vez vamos a aprovechar y equiparnos. Entré a cubrir vacaciones con un contrato de 89 días y cuando llegó el momento de terminar me dijeron, si querés quedarte hay un lugar. Y dije, la verdad que no está tan mal y decidí continuar. Y así estuve 8 años, que es un montón, ¿no? ¿Y empezaste a escribir el libro a los 6 años entonces? Lo empecé a escribir en realidad en diciembre de 2015, enero de 2016. En un viaje a La Habana, Cuba. Me fui días antes de que asuma la presidencia Mauricio Macri, con esa perspectiva, ¿no? De que venía un gobierno patronal con toda la boludez de la meritocracia y no sé qué. Y estando encima en Cuba. Estaba de vacaciones en La Habana, donde lo que más me impactó fue como otra experiencia del tiempo. Digamos, se puede hablar mucho de cómo se vive en Cuba, etcétera, pero al tener todas las necesidades básicas bastante cubiertas, como que el que quiere consumir más, trabaja más, se la rebusca, se changa, está atrás del turismo, pero hay otras personas que están bastante bien, entonces se toman el tiempo de sentarse en la plaza a tocar la guitarra, jugar al dominó o al ajedrez, charlar con los vecinos, involucrarse en la vida política, en la organización de su barrio, su cuadra y demás. Entonces como que hay un correr de tiempo diferente y también mucha menor cantidad de estímulos. Aparte, por ahí la restricción de internet se podría vivir como, alguien podría decir censura, no sé qué, pero es acotado, la gente que lo necesita para trabajar tiene un acceso, no te digo fantástico, pero puede, y el resto va a internet, que es un espacio físico. ¿Un ciber? No, son esquinas donde hay señal de wifi, pero hay horas en particular donde la gente se concentra, es como un gran ciber a cielo abierto, donde en tales esquinas que hay internet, la gente se junta ahí y va a comunicarse con sus parientes que están en el exterior, ¿no? Parte de la diáspora, o a bajar música y demás. Y hay todo, todo ya toda una cuestión
mercado paralelo de chicos muy jovencitos que te venden conexiones a internet, vas a tener que comprar como una tarjeta prepaga, pero ellos te dicen, bueno, por la mitad te doy el doble de tiempo. Ellos compran un par de tarjetas y subdividen la señal, no sé cómo hacen. Entonces te conectan desde su computadora, bueno, gente que vende DVDs con cosas, de todo. Pero me interesa mucho lo que decías de la relación entre tiempo y trabajo, porque hay algo que en general se olvida, es que gran parte de las luchas obreras y las luchas sindicales fueron disputas alrededor de la cantidad de tiempo y de la posibilidad de reapropiarse del tiempo, ¿no? Si pensás, las primeras luchas son luchas por la cantidad de horas de trabajo, por reducir por la jornada de trabajo, por mantener feriados o descansos sabatinos y dominicales. El sábado y el domingo. Bueno, primero el sábado inglés, después. Pero primero el sábado, pero digo, todo eso me parece que en las últimas décadas un poco se olvidó. Digamos que lo que estaba en juego también era la apropiación del tiempo por parte de los trabajadores, ¿no? Totalmente, de disponer de un poco más de tiempo para vivir, digamos, ¿no? Que no sea todo acaparado por la jornada de trabajo. Y ahí, porque cuando vos escribiste este libro, lo hiciste, estabas contando la experiencia del viaje a Cuba, pero también un cambio de gobierno en Argentina y la imagen de que iba a haber una experiencia de un gobierno patronal, pero al mismo tiempo es un contexto donde aparece mucho miedo de las personas, o se actualiza un miedo que es muy general, mucho miedo a quedarse sin trabajo, a que esa ofensiva patronal implique despidos y que de hecho los implicó en muchas áreas del Estado. ¿Cómo te sentías vos con esta relación con escribir contra el trabajo en un contexto donde las personas demandan trabajo como organizador de la vida? Total. Bueno, era un poco de a ratos incomodante, porque era un poco a contramano, ¿no? De hecho tenía amigos o gente querida que estaba perdiendo el trabajo y ante el temor eso de no tener ingresos y demás, ese chantaje, ¿no? Que más o menos nos afectó a todos alguna vez, pero me parecía que por otro lado había que no perder como una mira más a largo plazo o más de fondo, decir, bueno, está bien, hay que tratar de vivir más o menos bien, ¿no? Una vida digna de ser vivida, pero para mí esa vida no tendría que ser con trabajo, o no, por lo menos como el trabajo organizado por el mercado laboral y de esa manera. En todo caso, que no sé, había otras maneras por ahí para imaginar o pensar, como rentas básicas, subsidios, otro tipo de actividad donde no sé, cada uno pueda hacer lo que realmente le interesa, le gusta, lo satisface, más allá de tener un ingreso monetario, ¿no? Para cubrir las necesidades básicas. Pero entonces como que me parecía que también yo como trabajador y también sindicalizado y demás, era como una invitación o una provocación a también cierta desobediencia o no rendirse a ese miedo de decir, bueno, ahora viene otra vez el apriete de tengo que trabajar más horas por la misma plata o tengo que hacer más favores a mi jefe para no quedar en la mira y que por ahí me amenacen con despedirme o demás, ¿no? Es decir, bueno, alentar ese deseo, porque tampoco hay que ser ni tan politizado ni tan rebelde para que no te guste el trabajo, digamos, ¿no? Creo que, bueno, hay gente workaholic, así como, ¿no? Trabajólica, pero, bueno, eso es una patología muy contemporánea y bueno, también creo que es el modelo que se va imponiendo más o incitando más hegemónicamente, pero a la mayoría de las personas, si le decís, che, hoy querés no trabajar, tomate el día, creo que a todo el mundo le arrancás una sonrisa de oreja a oreja, digo, ¿no? Como no hace falta ideológicamente ser de ninguna cosa para tener esa satisfacción de tener un día libre para hacer lo que uno quiera, no hacer nada. Estás escuchando Corte y Confección, donde las formas de entender el tejido social crujen. Vivimos pensando, aun cuando estamos trabajando en el momento del espacio no laboral, ¿no? Del tiempo libre, de las vacaciones, ¿no? El después del trabajo. El después, ¿no? La espera de ese tiempo que parecería un tiempo que se pueda apropiar para otra cosa. Incluso las personas que trabajan y dentro del horario de trabajo tratan de buscar, no sé, ir 3 veces por día al baño o salir a fumar un pucho, digo, ¿no? Como robarle esos ratitos o tratar de ir a hacer un trámite durante el horario de trabajo, hacer las compras, qué sé yo. Y ahí, cuando vos escribiste esto, el libro de poemas para ir a trabajar, que me parece que además es un libro interesante literariamente, no es solo
la compilación de las excusas para no ir a trabajar, sino que hiciste un libro de poesía. ¿Vos escribís poesía además de este libro? Sí. ¿O tu vocación fue escribir una especie de neomanifiesto del no trabajo? Digamos que, o sea, los primeros poemas me parecieron o como los primeros versos, o la idea central en verso, o los títulos, que fueron como 7, 8 que me aparecieron de un saque en Cuba, fumando un puro y tomando ron en una hamaca paraguaya, una mecedora, digamos. Lindo como inspiración, sí, te así digo. arrancó, y después Así cuando volví y me di el palazo acá, ahí seguí maquinando y desarrollando los poemas, alargándolos o buscando la forma, agregando poemas a medida que se iba armando una serie, y después viendo, bueno, qué faltaba para completar esa serie un poco, qué otras cosas, y también probando de leer en ciclos de poesía en vivo y ver qué respuestas había, en un taller de escritura horizontal con amigos y colegas escritores que también compartimos lo que estamos cada uno haciendo y nos hacemos críticas y demás. Y también a medida que leía en público venía gente y me decía, tenés que hacer uno de tal cosa. Yo una vez falté y dije no sé qué, como que también la inspiración fue un poco colaborativa, y bueno, hasta que se armó una serie. Pero este es mi tercer libro de poemas. El primero fue en 2007, se llama Épica Chusma, que lo editó Ediciones del Doc, y el segundo hice una edición de autor que se llama Lengua Extranjera. El primero es como, el primer poema plantea un escenario un poco con pisos reales pero bastante imaginario, que es un barrio entre Sarandí y Dock Sud, que es donde que yo crecí, y los personajes que transitan por ese escenario, que muchos inspirados en vecinos de mi infancia. Y el segundo, el último poema se llama A Teacher, que es como un maestro de inglés en una escuela de Dock Sud. Y el siguiente es como si fuera se llama Lengua Extranjera, es como si fuera un libro para aprender un idioma, pero el idioma es castellano, un poco lunfardo, digamos. ¿Se consiguen? Poco, creo que, no sé, así, debe haber alguno en alguna librería o en internet, pero están casi agotados los dos esos. Dijiste que eras de Dock Sud, Sarandí. ¿Tu familia es una familia de trabajadores, trabajadoras? Sí, ¿Cómo es era, la genealogía? Todo, ya quedamos pocos, pero... ¿Quedan pocos porque todos renunciaron o porque fueron No, porque fueron yéndose, digamos. Pero mi viejo sí, fue empleado de comercio, tuvo su emprendimiento también, así, momentos independientes y momentos de empleado, con los vaivenes también de la economía del país. Pero sí, trabajador, hijo de albañil, mi abuelo albañil, mi viejo, bueno, terminó el primario, después le tocó trabajar. Mi vieja también terminó el primario y después hizo algún curso Pitman, esas cosas, y era modista. En corte y confección. Mirá qué bien. Me sonaba, una modista para corte y confección. Sí, modista y curandera. Así que también un centro ahí organizador del barrio. Mucha gente. Y también de relatos, ¿no? Porque también, tanto la modista como la curandera es activo mundo de Total. relatos. No, porque te preguntaba porque pensaba de dónde viene la literatura. Y había una biblioteca con, no sé, 60 libros en casa. Me los leí todos, no sé, antes de los 13, creo. Y después empecé a copiar libros. Creo que lo que más tengo son libros, pero muchos comprados en la feria del barrio de los viernes, que había un puestito, en un negocio que tenía de Domínico, un estante. No, esa es la feria de los pájaros. Ah. Pero no, o sea, en casi todo, en zona sur por lo menos, todos los días de la semana hay una feria de una manzana, una cuadra, con varios puestos que tenés la pescadería, la verdulería, carnicería, etcétera. Y había uno que traía libros. Un puestito. Ahí compré los primeros de la adolescencia y después ya trabajando de cadete por Corrientes, miles de usados. La perdición, Corrientes demás, para alguien que trabaja de cadete, sí, ¿no? Sí, me pasaba horas paveando en las librerías y me llevaba libros. También leía en horario de trabajo. Siempre era ir a una plaza a leer, era como oía mucha cola y me quedaba ahí un rato, o escribiendo. Yo trabajé muchos años en un estudio jurídico de secretaria y entonces también era ese recorrido que era salir a hacer tribunales, como se decía, claro, y pasar por Corrientes y... O mismo la feria de tribunales de los libros. Y empezar a comprar libros y distraerte en un bar. Total. O en una plaza y volver... No, había una cola en tribunales que era una cosa infinita. Sí, genial. 2 horas después de lo que tenías que... Años de mucha inspiración. De mucha inspiración, pero también eso, ¿no? De cómo los libros funcionan como lo otro del espacio regulado del trabajo. Total. ¿No? Bueno, en vacaciones creo que, no sé, a mí la playa me gusta, pero de lo más lindo de la playa creo que es tirarse a leer sin límite de tiempo, digamos, ¿no? Aparte, bueno, barrenar olas, qué sé yo.
¿Y qué esperás que le pasa a los lectores con tu poesía? ¿Qué imaginás? Yo, con este libro en particular, me parece que bueno, lo que dice un poco el epígrafe, el prólogo, que se inspiren y no vayan a trabajar, ¿no? Un libro performático totalmente. Creo que sí, hacer cosas con palabras, pero claro. Creo que es un poco una provocación, una invitación a esa rebeldía que todos tenemos, a ese gusto de, bueno, por lo menos, no sé, un par de veces por año. Hay convenios colectivos que incluyen eso, que vos podés tener un par de días sin tener que dar explicación, como motivos personales. Razones personales se llama pero no todos los menos en el convenios trabajo tienen. público. Igual, ¿no? porque digo, hay días que solamente, ¿por qué tenés que inventar? Digo, ¿no? Es como los subsidios que no podés poner un horario y tenés que dibujarlo por otro lado. ¿Por qué no podrías tener 1 o 2 días que digas, la verdad que hoy no puedo, no tengo ganas, no? Lo que menos estoy para hacer es eso. Y que te diga, bueno, en 365 días, que son 2 días, semana, ¿no? el feriado, pero 2 días en el año. Sí, 2 días de razones personales es lo mínimo que se puede. Sí, ¿quién está en Moroni? Habría que decirle. Sí, vamos a la demanda. ¿Vos pensás, cuando decís que este libro lo imaginás como un costado más performático, lo pensás también en relación a otras escrituras vinculadas a la defensa del ocio, la pereza, ¿no? Decía Lafargue. Claro, bueno, aparte de escribir los poemas y reunir excusas de lectores o de oyentes ocasionales, estuve leyendo bibliografía sobre trabajo y ocio. Bueno, hay una compilación que es Osvaldo Baigorria, ¿no es cierto? De tu frente, creo que se llama, que tiene varios textos en esa dirección, y hay otros, hay uno de Bob Black que se llama Contra el Trabajo, creo. No lo conozco. Un anarquista norteamericano, creo. Y hay más, después hay otros colegas también, escritores, que tienen cosas. Un Patricio Gilflot hizo una antología de textos, pasa que está en varios idiomas, en inglés, francés, italiano. La antología está dentro, es así políglota. Sí, no está todo traducido, digamos, pero está interesante. Hay bastante bibliografía porque es un tema que creo que nos ocupa de hace siglos, el cómo zafar del castigo del trabajo, ¿no? Claro, es el flagelo del trabajo, que ¿no? nos ha afectado a todos. Pero que además al mismo tiempo ese castigo y aparece vinculado a veces como internalizado como dignidad, como deber, como placer, ¿no? Tiene todas esas ambivalencias. Sí, o sea, claramente hay gente que disfruta de su trabajo, de lo que hace, pero no sé si son la mayoría. Creo que por experiencia, estadísticamente, me parece que la mayor parte de las personas trabaja de lo que puede o lo que consigue y se la banca, digamos, ¿no? Se adapta. Pero sí, puede haber satisfacción, digo, ¿no? John Holloway, que es un autor inglés, creo que habla de fugar del trabajo hacia el hacer. Como dice que el hacer siempre tiene algo un poco contestatario o contracultural, digamos, ¿no? En cambio el trabajo está regulado por las reglas del mercado. Pero bueno, ahí habría, por ahí, si pensamos el hacer como algo que puede dar más satisfacción o más plenitud a la persona, opuesto al trabajo que muchas veces es para otro, ¿no? Los intereses de alguien más. Sí, lo que pasa es que el hacer tendería a pensarlo como vinculado a cuestiones que causan una cierta satisfacción, una cierta creatividad. Pero el tema es todos esos oficios que están vinculados a cosas que nadie querría hacer. Claro, digo. ¿No es cierto? Hay un escritor que decía que es muy fácil conseguir un trabajo de mierda, digamos, claro, ¿no? Pero exactamente. No sé, sin desmerecer a nadie, porque hace lo que puede, ¿no? Pero de repositor, de cajero, de boleto, hay un montón de trabajo que nadie querría hacer, digo, severo, ¿no? Lo que juntan los tachos con grasa y hueso en la carnicería, como... O sea, trabajos que tendrían que ser mucho mejor pagos para que convencer a alguien de que lo haga, digamos. Claro, ¿no? Exactamente, pero y en general son los más precarizados, los peor pagos. Sí. Digo, pensaba eso cuando comenzó la pandemia, se dio toda la discusión respecto a los trabajadores, las trabajadoras esenciales, y dentro de ese conjunto estaban muchas personas que trabajan en el comercio o en la gastronomía, y que veías a los repartidores de Rappi o de Globo considerados esenciales y al mismo tiempo en la situación de mayor precarización de la vida. Ni siquiera son empleados. Y ni siquiera son considerados borde, empleados, y sin embargo hacían un trabajo que socialmente y públicamente se reconocía como absolutamente central para que pudiéramos sostener una instancia de cuidados, ¿no? Total. Sí, los más expuestos además. Corte y confección, retazos para una sociedad por venir.
De todo este libro, ¿cuál es el poema excusa que más te gusta? Y en realidad son varios los que me gustan mucho. Léenos Muchas veces uno. leo el primero muchas veces, que da una idea. En realidad el primero son dos, porque antes eran uno, parte 1 y parte 2, después le puse 2 títulos. Pero los puedo leer y después por ahí digo por qué. Por supuesto. No son tan largos. Bueno, el primero se llama Excusas. Amor, amor, abrí los ojos. Sí, ya salió el sol. Y sí, no fui. Tengo un plan, tranca. Me tenés que ayudar. Llamé al trabajo y pedí por mí. Decí que no me sentiste volver ni salir y estás preocupada, muy. Que por favor me comunique urgente. Yo duermo una horita más, me ducho, hago un mate y llamo. De noche quedé pensando y busqué excusas para faltar. Encontré buenas. Páginas y páginas de todo el globo, en muchos idiomas, generosas, de saber, ingenio, solidaridad. Todo lo que pueden miles de almas, mancomunadas y la imaginación libre. Legalistas y abducidos, místicos y mañosos, chantas y chantajistas, exagerados y parcos. Da para un libro, da para que vos tampoco vayas. Y no trabajar por amor. Quedémonos de sábanas, nos echamos otro sueño. Dejo el traje de robot en el armario, móvil sin carga, reloj en penitencia. Del almanaque rescato la foto, una ventana por donde fugarse, a seguir el curso de un arroyo, sentarnos en un tronco y estudiar las boludeces que hacen las aves, más detalle los diseños de los bichos, ni hormigas ni mosquitos remiten al laburo, mejor los fractales de la luz en las hojas y las ramas, flores entre unos yuyos que acaricia el viento, callados, mirarnos a los ojos y para adentro, pasar todo el precioso día en bolas, dándoles gracias a nuestros cuerpos, queriéndonos a 4 manos y en 2 lenguas, comer despacio, dormir siesta, leer y escribirte algo que respire en las pausas. Es muy bello. Bueno, son ¿Por qué 2 de elegiste amor, estos 2? un poco. Y nada, la idea, eran los que abrían, pero hace un tiempo que tengo una idea o intuición de que algo que traté de poner en práctica, no los últimos 8 años tanto, porque no estaba con un trabajo con horario en relación de dependencia, pero como que muchas veces el trabajo es el organizador principal de la vida y de la cotidianeidad, y para mí tendría que ser el amor o las relaciones entre personas, idealmente, ¿no? Como primero organizarse en relación a las personas que uno quiere ver, con las que quiere compartir tiempo, y tratar de meter ahí el trabajo, ¿no? Pero que espere. Y bueno, no siempre es posible, pero bueno, en una pareja anterior tuve una relación a la distancia, entonces dejé los trabajos que tenía con horario fijo para poder tener la disponibilidad de viajar y quedarme, volver, etcétera. Como ahí fue una cosa que aprendí a decir, bueno, se puede armar la vida en función de otra cosa y el trabajo que se meta en los huecos. Que se metan los huecos y que sea reducido a su necesidad estricta. Claro. Pero bueno, después había que juntar el mango también, ¿no? Corte y confección, un taller de arreglos, ideas y reparaciones. ¿Y qué vas a hacer dentro de un año? Cuando termina el sabático. Claro, la verdad que creo que voy a volver a hacer lo que hacía antes de trabajar en relación de dependencia, que bueno, son muchas formas del freelancismo, digamos, ¿no? Pero básicamente dar talleres de escritura creativa, literarios y no solamente, talleres de fotografía estenopeica, por ahí traducciones desde que trabajaba acá, como a las 2, 4 de la tarde cortaba, el resto del día hacía estas cosas, marginalmente, así en ocasiones, digamos, no constante. Entonces mantuve como abierta esa ventana o esa puerta. Y retomar eso con un poco más de fuerza. Y bueno, redacción de textos, correcciones para libros, para sitios y demás. Igual los correctores ya se usan poco, todo el mundo parece que escribe como el... Salen con muchos errores tipográficos las cosas y ortográficos. Pero bueno, ¿quién te dice? Se revaloriza otra vez ese oficio. Y después, bueno, ver también qué aparece nuevo, digamos, ¿no? Eso es lo que ya tengo experiencia, que vengo haciendo hace muchos años. Y una consultoría para trabajadores y trabajadoras también, que necesitan empujes. Sí, un estímulo para... Claro, pero por ahí una consultoría, te ayudo a renunciar, bueno, todo el mundo me dice, ayudo a dejar. Dejé de trabajar, ¿y ahora qué vas a hacer? Como estás buscando trabajo, no, lo que menos quiero ahora es que el trabajo me encuentre, digamos. Claro, ¿no? Que no me encuentre, ¿no? No, que estoy no escondido. De hecho, me fui a acampar a la casa de un amigo en Herli, en Avellaneda,
Estuve una semana acampando ahí en el fondo de su casa. Vive en una avenida en Herli, pero tiene una casa con fondo y llevamos la carpa ahí con mi esposa y nos quedamos unos días. Es un amigo que hace 25 años que está desempleado, que habla de todo, una práctica sólida, sostenida. consistente. Sí. Y bueno, no es un millonario que vive de rentas tampoco, vive muy austeramente, pero de forma colaborativa. No sé, bueno, me pareció como parte del proceso de desintoxicación del trabajo, de rehabilitación, que era bueno ir a pasar unos días ahí en carpa, conectar con la naturaleza urbana, pero... Y conversar con alguien que viene desarrollando una experiencia. Claro, por ejemplo. Así que bueno, entonces, no sé, me preguntan, y yo a veces también, porque hay que entrenarse en el ocio, realmente no es tan fácil decir, bueno, dejé de trabajar y enseguida te surge hacer algo, ¿viste? Y también hay un montón de cosas que hay que atender, no sé, cosas de la casa, de mantenimiento, trámites, cosas, pero bueno, acá hay algo, dice, ¿no? Como ponerse al día con tantos pendientes. Claro, pero ahí, digo, porque todo el tiempo cuando te escuchaba pensaba también que acá le llevas trabajo a lo que uno hace en términos contractuales y asalariados o en el marco de una relación de salarial, pero está todo ese otro trabajo que es el que el trabajo ahora está poniéndose otra vez también a partir de la pandemia en el eje los trabajos de cuidado. Los trabajos de cuidado, los trabajos reproductivos de la casa, el hacer la comida, todo eso está ahí. Y también la pandemia y también las luchas sociales, ¿no? Que vienen poniendo en juego esa idea de un trabajo en un sentido mucho más amplio. Total. Bueno, un ingreso para el trabajo de cuidado sería otra medida interesante. Sería otra medida interesante, pero sería pelear, reconocer, ¿no?, todo lo que hacemos para la reproducción de la sociedad, ¿no? Total. Que en realidad, digo, bueno, no me voy a poner tan marxista, pero que está incluido, digamos, ¿no?, en la generación de valor, pero que nunca se remunera, digamos. Exactamente. Bueno, Fernando, te agradezco mucho la visita a Corte y Confección, pero también queríamos despedirnos con una canción que... Bueno, yo también agradezco la invitación. Una canción que está en tu playlist de música para ir a trabajar. Para ir a trabajar, que la recomendamos. Una lista de reproducción colaborativa que yo inicié con consejos de algunos amigos y amigas, y después varios lectores fueron nutriendo. Y hay como 75 canciones, muchas que ni conocía cuando empecé. Acá hay una que queríamos escuchar con vos y escuchar con los oyentes, que es La Guitarra. Buenísimo. ¿Esa canción la pusiste vos o la puso alguien? No, esa la puse de entrada porque era ya siempre un himno ahí. Es un himno porque te gustan especialmente los auténticos decadentes. Me caen muy bien los auténticos decadentes y además me parece que es una canción como que esa idea de hacer lo que uno quiere o le gusta, compitiendo con esta obligación social de tener que ir a trabajar. Y la discusión con la moral y la norma, ¿no? La familia puesta ahí. Bueno, te agradezco muchísimo otra vez y nos estamos viendo. Hasta pronto. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y el confort, y tuve una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Fue una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.